Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Pensadlo por un momento. Durante la mayor parte de la historia, la vida económica de una persona era en esencia la misma que la de sus padres y abuelos. Un mundo donde el crecimiento era casi inexistente. Y de repente, de un día para otro, todo salta por los aires. A ver, fijaos en esta tabla, es que es increíble. Lo que de verdad llama la atención es esa línea casi plana durante, ojo, casi 2 milenios. Desde el año 1 hasta más o menos 1820, la riqueza media del mundo apenas se movió. La realidad económica de la gente de a pie cambiaba poquísimo, pero de repente, ¡boom!, se dispara. Estamos hablando de una de las transformaciones más drásticas de la historia humana, sin más. La pregunta, claro, es inevitable, ¿verdad? Si la humanidad vivió de una manera durante miles de años, ¿qué pudo pasar para que todo cambiara de forma tan radical y sobre todo tan rápido? Pues eso es justo lo que vamos a desgranar ahora. El primer motor de este cambio no fue una máquina, ni una nueva ley, ni una idea genial. No. Fue algo mucho más básico, más fundamental. Un cambio en la propia dinámica de la población humana. A veces las explicaciones más complejas tienen el origen más simple que te puedas imaginar. Y es que antes de poder hablar de máquinas de vapor o de grandes fortunas, la pieza clave que lo cambió todo fue simplemente que había más gente, muchísima más gente. Un aumento de población a una escala que no se había visto nunca. Y este gráfico lo explica a la perfección. Es la clave de todo. Durante siglos, la línea verde, la de la natalidad, y la roja, la de la mortalidad, iban casi de la mano. Nacía mucha gente, sí, pero es que también moría muchísima gente. ¿Qué pasa a partir del siglo XVIII? Pues que gracias a mejoras en medicina, en higiene, en agricultura, la tasa de mortalidad cae en picado. Pero la de natalidad tarda en reaccionar. El resultado, esa pedazo de área amarilla que veis, el crecimiento natural, una auténtica explosión demográfica. Y aquí tenemos la consecuencia directa de todo eso. Esta curva, que parece un palo de hockey, es la población mundial. Pasamos de menos de 1.000 millones de personas en 1820 a más de 6.000 millones en el año 2000. De repente, el mundo tenía una cantidad de mano de obra disponible que era simplemente inimaginable. Claro, toda esta nueva población necesitaba dos cosas fundamentales: comer y trabajar. Y para conseguir eso hacían falta cambios revolucionarios, tanto en el campo como en la industria. Es que la una no podía existir sin la otra. Y este es un punto crucial, de verdad. La revolución industrial no hubiese sido posible sin una revolución agrícola justo antes. El campo tenía que ser capaz no solo de alimentar a muchísima más gente, sino de hacerlo con menos trabajadores. ¿Para qué? Pues para liberar a esas personas para que pudieran irse a las ciudades a trabajar en las fábricas. Y no solo eso, un campo más próspero también compraba los productos que la industria fabricaba. Se creó un círculo virtuoso. Pero, ojo, todo esto no pasó en el aire. El contexto político fue fundamental. Grandes revoluciones sentaron las bases. Por ejemplo, la Revolución Gloriosa en Inglaterra limitó el poder del rey para quitarle las propiedades a la gente, lo que hizo que invertir fuera mucho más seguro. Si a eso le sumas la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, se establecieron principios clave como la protección de la propiedad privada. Se creó un entorno estable, predecible, perfecto para el crecimiento. Este gráfico lo muestra de maravilla. Vemos cómo se propagó la chispa. Gran Bretaña, la línea azul, fue la pionera, la que empezó todo. Pero fijaos cómo, a lo largo del siglo XIX, otros países como Bélgica, Estados Unidos, Alemania o Francia empiezan su propio despegue. El modelo se estaba extendiendo. Los historiadores económicos, de hecho, suelen hablar de dos círculos, como dos oleadas. Un primer grupo de países que estaban cerca de Gran Bretaña, geográfica o culturalmente, que se industrializaron muy rápido. Y luego un segundo círculo que llegó más tarde y era más diverso, que adoptó el modelo un poco después. Esto nos enseña que no fue un proceso único, sino una transformación que se fue contagiando por el mundo. Pero claro, un crecimiento tan bestia y una reorganización total de la sociedad, pues no fue un camino de rosas, ni mucho menos. Creó nuevas estructuras sociales, nuevas formas de riqueza y, como no, también nuevas y muy profundas tensiones. Es justo en este momento cuando se consolida el sistema que hoy llamamos capitalismo. La estructura social cambia para siempre. Por un lado estaban los dueños de los medios de producción, del capital, y por otro una nueva clase obrera que lo único que tenía era su fuerza de trabajo. Y la relación entre estos dos grupos pues se convirtió en el principal foco de conflicto social durante los siguientes 200 años.
Mirad esta comparación, es que es fascinante. A la izquierda, una pancarta del siglo XIX pidiendo 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio, 8 horas de descanso. A la derecha, un titular de periódico de hoy sobre conflictos laborales. ¿Nos suena de algo? Pues sí, el conflicto fundamental entre el capital y el trabajo que nació en aquellas primeras fábricas sigue absolutamente vigente hoy en día. Y el legado de esta era no fue solo una nueva forma de producir o nuevos conflictos sociales, no. Fue también un nuevo mapa del mundo. Un mapa definido por una desigualdad económica profundísima. Esto se conoce como la Gran Divergencia. Mientras Europa Occidental y esas nuevas naciones como Estados Unidos vivían esa curva de crecimiento exponencial que vimos al principio, otras grandes regiones del mundo como África o China se quedaban estancadas o crecían a un ritmo lentísimo. La brecha económica que se abrió en el siglo XIX en gran medida define el mundo en el que vivimos hoy. Si tuviéramos que resumirlo todo en una sola frase, seguramente sería algo así. Fue una era de dualidades, de contrastes, un progreso material increíble que coexistía con la creación de desigualdades que todavía arrastramos. Y con esto llegamos al final. La pregunta que queda en el aire es potente. El mundo que forjó la gran aceleración es el nuestro, sin duda. ¿Pero hemos superado sus contradicciones? ¿O simplemente hemos cambiado el escenario de las mismas luchas de siempre? Ahí queda eso para reflexionar.